Doctor Casanova Valenti, ¿puede usted presentarse, por favor? Su edad, sus estudios y su experiencia. Bueno, yo nací en Lima, en un lugar llamado Miraflores, pero mi familia viene de parte del padre de Cajamarca. Nosotros somos antiguos españoles que vinieron acá. Con el primero fue don José de la Casanova, que vino al Perú huyendo de la Inquisición, ¿ya? Y entró por el Brasil. Y él, al llegar a Cajamarca, conoció a la hija del cacique y se casó con ella. Y al casarse con ella, heredó una gran fortuna que catalán significa guarda sitio. Y en este lugar él sacó oro, plata y todo aquello, ¿verdad? Ese sitio se llama bueno, en este lugar este señor ya se quedó, murió, pero mi padre viene de ese señor que se llamaba don José de la Casanova, y mi padre vino aquí a Lima, y al llegar a Lima, a la edad de 18 años, porque él quería tener un futuro, ya conoció a mi madre, que era hija de un italiano, que venía de Italia, de la parte donde es Rapallo, un balneario muy hermoso, y que está en Piamonte. Pero él era campesino y tenía solamente un hermano. Y el hermano lo mandó a una escuela de sastres. Y allí estuvo y le dijo, tú tienes que irte al Perú. No sé por qué se le ocurrió que tenía que venir al Perú, pero de esa manera ya tú puedes sostenerte, porque yo voy a dirigir la hacienda y yo no te la puedo partir una parte para ti y otra para mí, porque se altera todo. Entonces, él llegó antes de la guerra con Chile, y al llegar a Lima, se conoció con mi abuela, que ella era de un lugar cercano a Lima, y con ella tuvo alrededor de 12 hijos, entre los cuales nació mi madre. Eran 4 hermanas y mi madre fue la única que tuvo descendencia. Las demás murieron. Y los hijos, algunos de ellos tuvieron descendencia, pero uno de ellos fue un tío llamado Amador, y este tío murió comiendo ostras y tomando cerveza, se envenenó, ¿verdad? Y murió muy joven, pero se casó con una señora de Chile, y ahí nace la familia de nosotros en conexión con los chilenos, porque mi primo Ricardo Lenti fue hijo de mi abuelo, que lo llevó a Chile y le gustó mucho Chile porque lo hacía recordar a su tierra. Así que después el abuelo regresó, pero el tío se casó con una señora chilena que tuvo un hijo que fue Ricardo Lenti, y que después se crió con nosotros, y cuando llegó el momento de haber terminado secundaria, la mamá quería que mi primo se convierta en chileno, y entonces, con su buena intención,
lo mandó a estudiar a la universidad en Chile, en Santiago, y ahí conoció a mi prima, y con ella creó la familia Lenti en Chile. Pero después, con el tiempo, no pudo venir y él trabajó en Petróleos de Chile. Y qué interesante, mire, el trabajo de la persona está relacionado con la enfermedad. Entonces, yo actualmente soy un hombre sano, pero a él le dio cáncer de próstata. Y en esas circunstancias, él está ahora recibiendo un tratamiento de quimioterapia y está en Chile con su esposa que le dio también cáncer, porque el ambiente lleva la enfermedad, trae por consigo la enfermedad, o sea, los hidrocarburos. En cambio yo no, yo me crié en un lugar que es Lima, pero después mi padre, al dedicarse a la política, él fue gobernador de Palacio, a raíz de que un político, Sánchez Cerro, que fue un oficial del ejército y que era civilista, o sea, del grupo de la gente que no era militar, él era de los civilistas, pero en ese entonces apareció el político Víctor Raúl Haya de la Torre, que resultó ser familiar de nosotros, porque mi papá, por su mamá, se apellida de la Torre, pero él se quitó el D para que no digan que es un detalloso, que se ponía D, que era algo pues de alta alcurnia. Y bueno, y total, ¿qué ocurrió? Que el presidente, el señor Haya de la Torre, se dedicó a la política y se dedicó al ideal de crear una unión de todo Hispanoamérica, ¿ya? Y creó el movimiento llamado de APRA, aprista. En estas circunstancias, antes de que yo llegue a Trujillo con mi familia y mi papá, los apristas atacaron a un regimiento en Trujillo y entre ellos, los militares, hubo un traidor que abrió la puerta y entraron los apristas y con armas mataron a todos, ¿verdad? Hubo una masacre. A raíz de eso estuvieron comprometidos la juventud trujillana, porque los muchachos eran muy amantes del partido aprista. Así que cuando ocurrió esto, el gobierno mandó a un destructor llamado Grau a Trujillo, que dio un cañonazo, hizo estremecer la ciudad, y de allí se dedicaron a buscar a los muchachos que habían intervenido en la masacre. Entonces todo aquel que tenía pólvora en los dedos se lo llevaban en camionadas para fusilarlos, y así fusilaron a muchos muchachos. Pero Haya de la Torre escapó, pero a raíz de que escapó, entonces él ya se dedicó a la misma tendencia de crear este movimiento en favor del pueblo y muy opuesto a los partidos civilistas que dominaban en aquel entonces. Y estos partidos empezaron, los partidos civilistas, con Leguía, que fue un presidente que
fue bueno, pero fue derrocado por otro presidente y como consecuencia hubo un conocimiento, una amistad de mi padre, ¿no? A raíz de que mataron al presidente Sánchez Cerro los apristas, que eran los González Orbegoso. Este señor González Orbegoso era descendiente del mariscal Orbegoso, que recibió a Bolívar en el momento en que vino para que intervenga en la batalla de Ayacucho. Pero Bolívar llegó a Cajabamba, que era el lugar donde nació mi padre, y fue conducido por algunos del lugar, y cuando conoció Cajabamba le gustó muchísimo, porque en quechua, o sea, en el idioma runasimi, Bamba, ¿no?, significa lugar que nos invita a quedarnos. Entonces, Cochabamba quiere decir un lugar donde hay una laguna y que es agradable el ambiente, no es frío. Y así es Cajabamba. Cajabamba y Caxa en runasimi significa algo que está en alto. O sea que cada casa tiene un lugar donde guardan, ¿no?, maíz. Y en ese lugar se llama Caxa. Entonces, así es el nombre de Cajabamba, donde nació mi padre. Y que le gustó muchísimo a Bolívar. Él fue con la intención de lograr tener caballos para la batalla y recibir algún dinero, donaciones de la población para llevar a cabo la campaña libertadora, porque ya había llegado San Martín del Sur de la Argentina, pero no tenía la fuerza que traía Bolívar. Así que San Martín se quedó en la parte sur, donde están las líneas de Nazca. Por ahí es donde él se quedó, y un indio llamado Laya le llevaba la correspondencia de los patriotas del Callao, que es el puerto principal de Lima, y que él a nado, para que los españoles no lo vean, y se ponía un pájaro que era marino en la cabeza para que no vean su cabeza, sino vieran el pájaro. Y nadaba mucho, y hasta que le llevaba la correspondencia a San Martín. Pero un día los españoles lo descubren y entonces lo condenan a ser fusilado. Pero antes lo sometieron a terribles, ¿no?, torturas, le sacaban las uñas, querían que declarara el nombre de los patriotas en Lima, pero él nunca declaró. Él dijo: así tuviera 1000 vidas, 1000 vidas las perdería por mi patria. Y así fue.